Julián, tu micrófono. Buenas tardes, profesor. Hola, profe. ¿Cómo van? Julián, micrófono. ¿Ya está en Morelia otra vez, profe? ¿O sigue allá por nuestro rancho? No, sigo aquí, ya estoy aquí en Morelia. ¿Cómo ven? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué hicieron en vacaciones? ¿Qué me compraron? ¿Qué me trajeron? Muy bien, allá con el calor horrible, ya sabe, pero trayendo cecina y queso. Qué bueno. ¿Sigues en Morelia? No, ya también ya me regresé. Ya no aguantaba el calor, ya me andaba yo ahí muriendo. Demasiado calor, pero bueno. Aquí dicen que hace mucho calor, pero no es nada. Bien. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí. Sale, pues vamos a continuar con este tema de isotermas. Lo último que vimos, o donde nos quedamos, fue en esta isoterma de Langmuir, y estábamos hablando de cuestiones de absorción. Estas isotermas que ya tienen un nombre específico, pues bueno, son modelos matemáticos en realidad que van a, que determinan o predicen, digamos, pues el comportamiento de absorción de un gas sobre una superficie sólida. Retomando un poquito, pues este isoterma de Langmuir, ¿qué era lo que mencionábamos sobre esta isoterma? Pues bueno, primero que nada, vamos a considerar a la absorción como si fueran posiciones. ¿A qué me refiero? Pues bueno, si una molécula de un gas pues tiene un tamaño ya establecido, ya definido, una molécula depende del tipo de gas, ¿no? Me refiero a que una molécula de hidrógeno gaseoso, H2, pues va a tener un tamaño diferente, por ejemplo, pues a una molécula de CO2, por ejemplo. Pero asumiendo un mismo sistema, asumiendo que se trate de un gas en específico sobre una superficie también pues específica, me refiero a que particularizando pues un sistema, vamos a asumir que esas moléculas de gas pues es como si fueran una esfera. Y cada esfera va a ocupar una posición. ¿A qué me refiero? Pues bueno, sobre la superficie absorbente, como tenemos aquí en la figura, pues podemos colocar 12 posiciones, o tenemos 12 posiciones donde podemos colocar pues 12 moléculas absorbidas. ¿Qué se asume? Pues bueno, que solamente se va a absorber una molécula en cada posición, ¿sale? No puedo amontonarla, no puedo formar una capa, una doble capa, por ejemplo, sino que vamos a asumir el caso más sencillo, que es una monocapa, ¿sale? Y como están enumeradas estas esferas, estas moléculas absorbidas, pues a esto le vamos a llamar posiciones, ¿sale? Son 12 posiciones donde tengo 12 moléculas que están absorbidas. ¿Sale? Otra cuestión es que se asume que las moléculas no van a interaccionar entre sí. ¿A qué se refiere? Pues bueno, entre ellas no van a tener una atracción o una repulsión, simplemente estamos hablando de una absorción con una interacción menor, simplemente es como si colocáramos pues estas moléculas sobre esta superficie. De tal forma que, pues bueno, a lo mejor la molécula 1 se puede disolver sin ningún problema y deja una posición, deja un espacio. Vamos a hablar de un efecto, o estábamos hablando de un efecto, un factor llamado factor de cobertura, que ese factor de cobertura me da una fracción, un valor numérico, una fracción, que me va a indicar cuál es
la cantidad, digamos, pues de moléculas que se encuentran en posiciones llenas, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Pues bueno, si estamos hablando de que tengo 12 posiciones disponibles y si tengo 12 moléculas que están absorbidas en esas posiciones, pues bueno, estaremos hablando de que todos los espacios, todas las posiciones de absorción se encuentran ocupadas. Y estaríamos hablando de que vamos a tener pues un factor de un factor de cobertura que es 1. ¿Sale? Si hablamos de un porcentaje de cobertura, pues estaríamos hablando de un porcentaje de 100%, por ejemplo. Y como tenemos en la figura inferior, pues bueno, las diferentes moléculas que inicialmente pudieran estar completamente absorbidas, pues en algún segundo paso te pueden desorber y dejan estos espacios. Por ejemplo, aquí tengo disponible, libre, el espacio 2, el espacio 6, el espacio 10, el espacio 12, y entonces mi factor de cobertura ya no va a ser de 1, va a ser menor. Va a ser a lo mejor 0.75, 0.60. Y bueno, a lo que se refiere esta isoterma es tomar ahora en consideración pues esos espacios libres o esos espacios donde tenemos una molécula absorbida para poder determinar su comportamiento. ¿Sale? En el punto 4 se dice, dada una absorción máxima, se forma una monocapa. Solamente se asume que no hay formación de multicapas. Bien, entonces, en este isoterma vamos a considerar dos cuestiones. Constante de velocidad de absorción, K subíndice A, y vamos a considerar algo llamado constante de velocidad de desorción. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, imagínense que, no sé, el TEC tiene 10 espacios para que 10 personas, 10 alumnos estudien. Pues resulta que entran 10 alumnos a la institución a estudiar. Lo ideal sería que los 10 terminaran, ¿no? Pero no puedo meter más alumnos porque solamente tengo 10 espacios. ¿Qué quiere decir? Que tengo un factor de cobertura de 1 porque todos los espacios pues ya se encuentran ocupados por estudiantes. Pero por alguna razón, pues bueno, pueden desertar, a lo mejor no les gustó la carrera en cuestión, algún otro tipo de situación, ¿no?, que se haya presentado, pues resulta que a lo mejor hay ahora 8 estudiantes, ya digamos en un semestre a mitad de carrera, ¿no?, por ejemplo. Y de 10 espacios iniciales, pues bueno, ahora solamente tengo 8, entonces quiere decir que mi factor de cobertura pues ya no será de 1, será menor, será de 0.8. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una velocidad de absorción, una velocidad de captación, digamos, en el ejemplo que les pongo de alumnos, y por otro lado podríamos tener una velocidad de deserción de alumnos, ¿sale? Si tengo 10 espacios, tengo una velocidad de absorción, de inscripción de alumnos, pero si por alguna razón desertan más de los que ingresan, pues entonces ahí voy a tener un déficit de alumnos, ¿no? Hasta llegar a un momento donde completamente ya no tenga ninguno. Es una analogía, ¿sale? Pero va a ocurrir en este modelo, pues un análisis similar, ¿sale? Yo puedo tener 10 espacios para absorber pues moléculas. Se absorben 10 moléculas, pero también vamos a tener un efecto de desorción. A lo mejor las fuerzas intermoleculares que se generan entre el gas y el sólido no son tan fuertes y a lo mejor se empiezan a desorber. ¿Sale? Entonces se desorben 3, se desorben 4, pero a final de cuentas, si se mantiene un balance entre la velocidad de absorción y la velocidad de desorción, siempre voy a tener un mismo factor de cobertura, porque, digamos, entre ambos se van a compensar, ¿sale? Entre la velocidad de absorción y de desorción. Este factor de cobertura lo vamos a determinar o a llamar con esta variable teta, y como dice aquí, representa el grado de extensión de la absorción. Es una fracción de recubrimiento.
¿Cómo lo vamos a calcular? Pues bueno, fue lo último donde nos quedamos. Número de moléculas absorbidas entre el número de posiciones de absorción. Y poníamos por aquí unos ejemplos. Bueno, ¿cuál es el factor de cobertura? Si tengo 5 moléculas que están absorbidas, pero tengo 10 posiciones de absorción. Pues bueno, obviamente no estoy ocupando en este ejemplo todas las posiciones, solamente estoy ocupando la mitad y por lo tanto pues tendré un factor de cobertura de 0.5. Si tengo 10 moléculas absorbidas y tengo 10 posiciones de absorción, pues entonces tengo esas 10 posiciones llenas con 10 moléculas, ¿no? De algún gas y voy a tener un factor de cobertura de 1. Y bueno, otra cuestión donde nos quedamos es que N mayúscula va a representar el número total de posiciones de absorción. Lo vamos a representar con esa variable. Y por otro lado, tenemos dos consideraciones. Vamos a tener número de posiciones de absorción ocupadas, que la vamos a definir con este factor de teta por n, o lo que es lo mismo, factor de cobertura por el número de posiciones de absorción, número total. Y por otro lado, ¿cuántas posiciones libres vamos a tener? Pues bueno, la podemos calcular con esta relación. N, que es el número total de posiciones de absorción, menos resto el número de posiciones ocupadas, que es teta por n, pues aquí tengo las posiciones libres. Y esto va a ser igual a n, factorizando esta variable n, de 1 menos teta. Y bueno, tenemos estos dos factores donde podemos determinar ahora posiciones de absorción ocupadas y posiciones de absorción libres. Ahora, existen otras relaciones con las cuales nosotros podemos relacionar esas velocidades de absorción y las velocidades de desorción. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner velocidad de absorción. Esta velocidad de absorción la vamos a manejar como V subíndice A. Se va a encontrar o va a estar representada por la siguiente ecuación. V subíndice A va a ser igual pues a una constante de absorción. Depende del sistema, depende del tipo de gas, depende del tipo de sustrato, el tipo de sistema gas con sólido, que va a multiplicar a la presión. Recuerden que la presión es un factor importante para estos fenómenos de absorción, que va a multiplicar al número de posiciones de absorción libres. Esto es que va a multiplicar pues a 1 menos teta por n. ¿Sale? Tenemos un factor de absorción, K subíndice A, por la presión, por el número de posiciones libres. Acuérdense que esto representa el número de posiciones libres. Bueno, vamos a ponerle aquí K subíndice A, constante de velocidad de absorción. Ya la teníamos anteriormente, pero para no olvidarla. P representa la presión. Y bueno, todo el factor 1 menos teta, que multiplica a n, posiciones de absorción libres, vamos a poner. Posiciones de absorción libres. Y por otro lado,
Bueno, vamos a ponerle aquí número 1. Vamos a ponerle abajo número 2. Vamos a escribir velocidad de desorción. B, subíndice D. Y esta va a estar relacionada con lo siguiente. Velocidad de desorción va a ser igual a una constante también, constante de velocidad de desorción, K subíndice D, que va a multiplicar ahora al número de posiciones ocupadas, ¿sale? Porque son las que se van a desorber. Que en este caso sería simplemente teta por n. Y bueno, vamos a ponerle aquí nuevamente K subíndice D, constante de velocidad de desorción. Aquí, pues bueno, no tenemos el parámetro de presión, porque bueno, el parámetro de presión donde influye es en la absorción. En la desorción más bien influye la interacción entre por la molécula de gas y el sustrato, digamos, en este caso el sólido. Y estamos hablando de que estamos, pues hablando de puede ser una fisisorción, una absorción física, donde a lo mejor las interacciones no son tan fuertes como en el caso de una quimisorción. Y bueno, voy a escribir el parámetro completo, teta por n. Esto va a representar a posiciones de absorción ocupadas, perdón. Posiciones de absorción ocupadas. Me dicen cuándo podemos cambiar. Listo, profe. Ok, perfecto. Bien, vamos a poner aquí en condiciones de equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Pues bueno, que las velocidades sean iguales. La condición de equilibrio pues sería que pues, la velocidad de absorción sea igual a la velocidad de desorción. ¿Esto qué permite? Pues permite mantener la misma cantidad de posiciones libres y permite mantener la misma cantidad de posiciones ocupadas. ¿Sale? Entonces estaríamos hablando de que la condición de la formación, digamos, pues de pues una monocapa, se mantendría igual en cada instante de tiempo. Y bueno, poniendo recordando que la velocidad de absorción, pues bueno, la manejábamos de la siguiente forma. Velocidad de absorción es igual a la constante de velocidad de absorción por la presión, por el número de posiciones libres, 1 menos teta que multiplica a n, y la velocidad de desorción que era simplemente, pues bueno, vamos a manejarla como k por d, que va a multiplicar a teta
por n. Constante de desorción, constante de velocidad de desorción por el número de posiciones ocupadas. Al momento de igualar pues estas ecuaciones vamos a tener lo siguiente. Voy a igualarlos aquí adelante. Vamos a tener Ka por P, que va a multiplicar a 1 menos teta, que multiplica a n. Esto va a ser igual a KD, K subíndice D, que multiplica a teta por n. Esta es la condición de equilibrio, ya sustituyendo pues ambos parámetros. Ahora, si estamos asumiendo pues esta condición de equilibrio, vamos a tener lo siguiente. Vamos a nombrar una constante que se va a llamar K mayúscula. K mayúscula va a ser igual a la relación de la constante de absorción con relación a la constante de desorción. Y a esa constante K mayúscula le vamos a llamar simplemente constante de equilibrio. Y bueno, necesito llevar pues esta ecuación. Necesito llevarla pues a una relación similar. ¿Qué me convendría tener? Pues bueno, necesito despejar. ¿Qué puedo hacer? Pues todo el factor de P por 1 menos teta por n pasa del otro lado dividiendo. Y este factor de K subíndice D, pues pasa del lado izquierdo, pasa también dividiendo. De tal forma que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener K subíndice A sobre K subíndice D. Esto va a ser igual a teta por n dividido entre presión por 1 menos teta por n. Y bueno, tenemos el mismo parámetro tanto en la parte superior como en la parte inferior, que es n. Lo podemos cancelar. Y ya en lugar de escribir K subíndice A dividido entre K subíndice D, pues simplemente ponemos la constante de equilibrio, donde la constante de equilibrio va a ser igual a simplemente teta dividido entre la presión que multiplica a 1 menos teta, que es el teta, recuerden que es el factor de cobertura. Y bueno, siguiendo el desarrollo de esta ecuación, vamos a despejar, vamos a dejar solito el parámetro, el factor de cobertura. ¿Esto a qué me refiero? Pues bueno, vamos a representar a K por P. P está dividiendo, pasa multiplicando, y esto va a ser igual a teta, que va a dividir a 1 menos teta, y después vamos a pasar, ahora este factor 1 menos teta que está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando del lado izquierdo, de la siguiente forma. Vamos a pasar K por P, que multiplica a 1 menos teta, y esto va a ser igual a simplemente teta. Si desarrollamos este paréntesis, pues vamos a tener K por P, multiplica por 1, menos K por P, que multiplica a teta, y esto va a ser igual a teta. Si este factor negativo, pues lo pasamos del otro lado sumando, vamos a tener ahora lo siguiente. K por P va a ser igual a teta más K por P por teta. Y de esa ecuación podemos factorizar teta. Sale de la siguiente forma. K por P va a ser igual pues a teta, que va a multiplicar a 1
más K por P. Despejamos teta y teta va a ser igual a K por P, que va a dividir a 1 más K por P. ¿Sale? Este es el factor de cobertura. Vamos a ponerle aquí. Factor de cobertura en función de la presión y de la constante de equilibrio. Dicen cuándo podamos cambiar. Yo creo que ya, profe. Ok, perfecto. Sale, tenemos un factor de cobertura en función de la constante de equilibrio, que nuevamente depende del sistema. Si a lo mejor CO2 se va a absorber pues, a un tipo de metal o un tipo de partícula, no sé, cerámica puede ser. Ese factor de equilibrio, esa constante, esa variable K, depende del sistema. Y la presión, pues bueno, es la aplicada para generar, pues, para propiciar precisamente, pues, ese efecto de absorción. Ahora, ese factor de cobertura lo podemos manejar con relación a volúmenes de la siguiente forma. Teta o factor de cobertura va a ser igual, pues, al volumen absorbido entre el volumen necesario para generar una monocapa, y esto va a ser exactamente igual a K por P dividido entre 1 más K por P. ¿Sale? Es exactamente pues el mismo valor. De ahí que me va a convenir, pues bueno, vamos a hacer el siguiente arreglo. Si nosotros sacamos pues el inverso, digamos, pues de esta relación, vamos a tener lo siguiente. Si sacamos el inverso, pues vamos a tener el volumen de la monocapa dividido entre el volumen absorbido, y va a pasar lo mismo con numerador y denominador que tenemos del lado derecho. Vamos a tener pues ahora 1 más K por P dividido entre K por P. Si nosotros ahora este volumen de la monocapa lo pasamos dividiendo del lado derecho, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre volumen absorbido, va a ser igual a 1 más K por P dividido entre K por P por el volumen de la monocapa. ¿Sale? Y de aquí, pues bueno, tenemos un mismo factor. Bueno, vamos a tener 1 sobre B, volumen absorbido, pero tenemos dos términos, ¿no? Lo podemos separar, esto que tenemos del lado derecho, en lo siguiente. 1 que va a dividir a K por P por el volumen de la monocapa, más K por P que va a dividir, pues al mismo parámetro, Kp por el volumen de la monocapa. Y pues bueno, de aquí vamos a cancelar variables similares, en este caso K, presión, y vamos a tener lo siguiente, ya como último punto, 1 sobre B, volumen absorbido, va a ser igual a 1 sobre constante de equilibrio, presión,
volumen de la monocapa, más 1 sobre el volumen de la monocapa. Esta última ecuación, pues me va a representar a la isoterma de Langmuir en una relación lineal. ¿Sale? Es una relación, es una representación también lineal. Lo vemos de la siguiente forma, pues es pues una ecuación de una línea recta también. ¿En qué sentido? Pues bueno, este es Y. Este va a ser Y. La presión va a ser X, ¿sale? Si lo ponemos de la siguiente forma, Y va a ser igual a X o MX más B, sería la última parte, ¿no? La ordenada al origen sería 1 sobre el volumen de la monocapa. Y si hacemos una gráfica, como lo estamos manejando en valores inversos, en Y vamos a tener pues 1 sobre volumen absorbido. En X vamos a tener a 1 sobre la presión. Recuerden que las isotermas relacionan un volumen o una masa en función de la presión aplicada. Y vamos a tener pues una línea recta donde su pendiente va a ser a 1 sobre la constante de equilibrio por el volumen de la monocapa. Y bueno, el valor de B o la ordenada al origen o esta distancia es simplemente 1 sobre el volumen de la monocapa. Bien, lo importante de estas isotermas es que, pues digamos, no es necesario hacer todo este desarrollo nuevamente, sino el hecho de que partimos de una ecuación general donde estamos asumiendo condiciones de equilibrio entre la tasa de absorción y la tasa de desorción, permite llegar a esta función lineal y pues bueno, podemos conocer de una forma, pues a través de una instrumentación, tener una serie de sensores para poder determinar pues el volumen o la masa absorbida en un sistema y la presión aplicada. Y podemos sustituir pues esos valores en esta ecuación e ir generando pues, una serie de datos, ir generando una serie de tablas para poder predecir el volumen absorbido. Profe, disculpe, tengo una duda. Dime, te ¿Por qué escucho. se tuvo que sacar el inverso? Ok, el inverso en ese caso es simplemente para llevarlo a un estado de lineal. O sea, puede darse el caso a lo mejor, o bueno, más bien para mejor manejo de datos. ¿Qué hubiera pasado si nosotros tenemos el factor de cobertura simplemente como donde está mi cursor? Si tengo teta y tengo en la parte superior K por P dividido entre 1 más K por P, pues obviamente ahí no puedo separar, ¿no? Porque en este caso el denominador pues es una suma, ¿no? Y no lo puedo separar. Para mayor facilidad y para mayor manejo de datos, pues bueno,
aplicamos el inverso y entonces el numerador ahora queda con dos términos, el denominador queda con uno solo y entonces, pues bueno, ya podemos separar esa expresión e ir reduciendo términos. En realidad, pues digamos, tú puedes representar esta gráfica estrictamente en el sentido de tener esta ecuación en azul sin ningún problema. Solamente que si tú quieres como variable dependiente o la variable y, si tú quieres conocer cuál es el volumen absorbido, pues necesitas quitar este volumen de la monocapa. Simplemente la pasas del lado derecho y ya tienes un valor de volumen absorbido y vas a tener pues una relación más directa que a final de cuentas en el sentido de que si tú puedes conocer la constante de equilibrio y conoces la presión, y si conoces el volumen para que se te genere una monocapa en ese sistema, con esas variables sin ningún problema, en función todo de la presión, tú vas a poder conocer este volumen absorbido, ¿sale? Pero a lo mejor la ecuación no te está representando, o sería más difícil de visualizar pues una línea recta, ¿no? En esa ecuación. A lo que me refiero es lo siguiente. Si nosotros de esta ecuación pues simplemente representamos volumen va a ser igual a K por P, que va a dividir a 1 más K por P, y esto lo multiplicamos simplemente por el volumen de la monocapa, aquí me es más difícil tratar de ver, digo, obviamente se trata de una línea recta porque no tenemos exponentes, no tenemos, son relaciones lineales entre la presión y el volumen, pero me resulta más difícil ver quién es la pendiente, quizá me resulta más difícil ver quién es la ordenada al origen, y entonces para mayor simplicidad es donde se aplica este efecto, ¿no? Bueno, este inverso más bien, para poder llevarlo a un estado de una línea recta y poder visualizar, pues ahora sí, quién es quién. Ok, profe, y tengo otra pregunta. Sí, dime. Ahí cuando puso teta es igual al volumen entre el volumen de de la monocapa. ¿El volumen de la monocapa es el volumen total que nosotros podemos tener y el volumen es el volumen que solo está absorbido? Exactamente, el volumen de la monocapa pues puede ser el máximo que tú vas a generar porque este teorema, o bueno, esta isoterma, te va a asumir que solamente vas a formar una multicapa, ¿sale? Se asume que no hay formación de multicapas, entonces el volumen de la monocapa pues te representaría en realidad todas las posiciones absorbidas, ¿sale? Es como el tope, por decirlo así. Pero a ti no te interesa el tope porque digamos pues es algo que tú en algún momento puedes conocer, simplemente pues aplicas una gran presión o dejan mucho tiempo, digamos, pues esa prueba en algún momento se va a saturar. Bueno, no es que se sature, ¿no? Como una solución, sino más bien vas a tener todas tus posiciones absorbidas. Pero, ¿qué sucede cuando tú aplicas una presión más pequeña? ¿Cuántas posiciones de estas ya ocupaste o cuántas tienes vacías? Por eso, lo importante en este análisis es pues esta variable B, ¿no? O sea, no es el máximo, pero me interesa saber qué ocurre, ¿no? En ese parámetro antes de llegar a la monocapa. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Bien, ¿por qué son importantes pues todos estos temas? Bueno, son importantes en el sentido de que, bueno, ya por ahí mencionamos que pueden representar pues diferentes tipos de fenómenos, principalmente en química, en electroquímica, que es donde viene involucrado procesos o fenómenos como los de corrosión, por ejemplo. Y algo muy importante también es que, pues a final de cuentas,
para que se dé un proceso de corrosión, existe algo llamado, pues, una formación de una doble capa o una interfaz, ¿no? Entre el electrolito y entre el sólido, ¿no? En cuestión el que se va a corroer. Y entonces, en algunos casos, algunos modelos, pues tratan de predecir formaciones de capas eléctricas. ¿Por qué eléctricas? Pues bueno, ahora asumimos otra cuestión de que podemos tener ionización. ¿A qué me refiero? Pues bueno, ya no solamente se trata de analizar posiciones absorbidas de moléculas, sino que ahora estas moléculas pueden, puede tratarse de iones, ¿sale? No sé, imagínense que ahora, pues una de estas moléculas, pues por alguna razón se trata de un ion cloro, por ejemplo, un ion cloro negativo. ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, este ion cloro negativo va a tener va a tener la necesidad de enlazarse con alguien para que pueda encontrarse pues en una estabilidad eléctrica. Y debido a eso, aparte de que es pues muy electronegativo el cloro, y bueno, en forma iónica, pues va a requerir quizá tener pues la formación de algún cloruro férrico, por ejemplo. Y el hecho de que se forme pues un cloruro férrico, pues eso va a implicar que exista la remoción de material, en este caso del absorbente. Y en ese tipo de fenómenos, pues vamos a tener ya una doble interacción. Una interacción, en este caso, de la molécula de un tipo de gas, un ion, con una superficie que me va a representar, pues, el sustrato, ¿no? O el absorbente. Y vamos a otro concepto, después de esta isoterma. Vamos a un concepto llamado formación de doble capa eléctrica. Es como si se formara una especie de capacitor, digamos, pues en una interfase que a final de cuentas tiene que ver con fenómenos de absorción. Hay una isoterma más, pero primero me gustaría que viéramos esta formación de la doble capa eléctrica. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a ponerle acá formación de doble capa eléctrica. Formación de doble capa eléctrica. Y bueno, vamos a poner en la parte inferior que la mayoría de las sustancias adquieren una capa eléctrica superficial. Una carga, perdón. Una carga eléctrica superficial cuando se pone en contacto con un medio polar. Cuando se pone en contacto con un medio polar. Y pues bueno, el caso más sencillo, el caso más común, pues de un medio polar, pues es el agua.
Ya en algún momento mencionamos por qué razón, porque bueno, hay unos, entre el hidrógeno y el oxígeno, pues se genera un dipolo, se genera una distribución de carga, pero como la molécula del H2O pues no es simétrica, sino más bien tiene un ángulo entre los enlaces, pues más bien tiene una resultante de carga, generando pues que la sección donde está el hidrógeno pues tenga una carga positiva, la región donde se encuentran los oxígenos va a tener una carga negativa y por lo tanto se forma un dipolo. El agua va a tener atracción por cierto tipo de moléculas. Y bueno, vamos a poner posibles mecanismos. Posibles mecanismos en los cuales las partículas se cargan. Pues son por ionización. Puede ser, no sé, a lo mejor a través de una aplicación de un tipo de potencial eléctrico a una serie de sustancias que genere pues un efecto de ionización. Puede ser por absorción de iones. Puede ser por disolución de iones. Y puede ser por sustitución de iones. Y pues estamos hablando de que estos mecanismos pues se pueden generar principalmente cuando tenemos un medio acuoso. Podemos tener ionización, podemos tener absorción de iones a una superficie, podemos tener disolución de iones, podemos tener sustitución de iones por otros de una naturaleza diferente que propicien ese efecto de diferencia de cargas en una disolución que me propician la formación de una doble capa. Básicamente, ¿qué se refiere pues esta doble capa? Burdamente, digamos, o inicialmente, podríamos asumir que si nosotros tenemos pues una superficie le vamos a asumir que se trata de una superficie metálica, se trata pues de un electrodo, por ejemplo, y resulta que a lo mejor a ese electrodo, pues en algún momento estamos aplicando pues una diferencia de potencial. ¿Sale? A asumir que vamos a tener una gran cantidad de electrones. ¿Sale? Conectamos este electrodo pues a la terminal negativa. ¿Sale? Vamos a tener aquí varios electrones. Y al momento de aplicar pues esa diferencia de potencial, aplicar pues una corriente, resulta que si por alguna razón, ya por ahí también les había explicado, si nosotros tenemos por ejemplo un ácido, es un medio acuoso que a final de cuentas va a estar diluido en agua, vamos a generar pues una disociación. Pues una disociación ¿de quién? Pues bueno, vamos a tener H+, vamos a tener iones de hidrógeno, más pues vamos a tener iones pues sulfato. En ese caso sería -2 y aquí vamos a tener 2 iones de hidrógeno más. Estos iones de hidrógeno en el caso más sencillo pues se van a absorber como cargas positivas pues a esta superficie.
¿sale? Se van a atraer por esa negatividad que tiene pues el electrodo. ¿Y qué se va a generar aquí? Pues se va a generar pues una capa eléctrica, ¿vale? O una doble capa eléctrica. ¿Sale? Que básicamente va a funcionar como si fuera un capacitor. ¿Sale? Y vamos a dejarle hasta ahí para el día de mañana, pues ya seguir o explicar cada uno de los mecanismos de generación de la doble capa eléctrica, pero en esencia se trata de esto: acumulaciones de cargas negativas, positivas, para formar pues un elemento capacitor, ¿sale? O pseudocapacitor, porque no se trata de un elemento eléctrico, se trata de un elemento formado por pues partículas químicas, ¿no? En realidad. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ok, bien, entonces aquí le dejamos. Mañana nos vemos. De acuerdo, profe. Que estén bien, jóvenes. Cuídense. Muy bien, profe. Hasta luego, profe, gracias. Muchas Adiós, gracias, nos profe. vemos. Cuídense mucho. Adiós.